Muy buenas, un gusto volverles a saludar. Aaron Benavides de Virtus en la lectura bíblica para hombres. Entonces, como bien lo decimos, es una lectura casual, ¿verdad? No es teología, tampoco es un estudio bíblico, simplemente es un tiempo donde podemos leer la Biblia con libertad y casualmente, donde podemos aplicarla un poco a lo que es la vida de un hombre. Porque eso es lo que andamos buscando en Virtus. Virtus es un ministerio de hombres. El objetivo principal es restaurar la masculinidad del hombre. Entonces, buscamos esa restauración desde un punto de vista divino. O sea, cómo Dios nos creó, ¿verdad? Algo importante es que el eslogan de Virtus es un hombre que camina. ¿Por qué un hombre que camina? Porque realmente es progresivo, no se detiene, al igual que la vida, ¿verdad? La vida no se detiene y yo los invito a que puedan seguir avanzando en sus vidas, que siempre estén buscando la forma de ser mejores cada día. Sé particularmente que hay retos, hay paradigmas, hay etiquetas que nos han dado. Hay una frase muy utilizada que es que yo soy así, pero mentira. Realmente si uno lo analiza muy bien, la frase debería de ser, es que me hicieron así. Y yo debería de hacer introspectiva en ver si realmente quiero ser así. Si siendo así todo sale bien, perfecto. Pero si siendo como soy, las cosas no están yendo bien, yo no quiero ser así. Yo quiero algo más. Quiero una vida con logros, con satisfacciones, con valor, con propósito, con misión. Eso es lo que yo busco, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Virtus, un hombre que camina, hablamos de una individualidad. Nosotros como hombres. Esto que hacemos acá en Virtus no es para la persona, si usted está casado, para su pareja, si usted, yo qué sé, tiene hijos para sus hijos, o si usted es hijo para sus padres, ¿verdad? No es para las demás personas, es para nosotros. Esto que nosotros estamos haciendo acá es para nosotros. Y consecuentemente, siempre lo aclaro, el entorno en el que nosotros estamos se va a ver impactado. Entonces ahí es donde nosotros realmente vemos el resultado, pero el trabajo se hace interno. ¿Por qué el trabajo se hace interno? Porque no importa el entorno en el que usted se encuentre o la circunstancia en la que usted se encuentre, si usted trabajó en usted va a ser auténtico donde sea que vaya, donde sea que lo pongan. Si usted trabajó para una persona o para una circunstancia, cuando esa circunstancia o esa persona no estén o cambien, usted vuelve a retroceder a ser el que era antes. Entonces esa es la sostenibilidad de la que nosotros hablamos. Trabajamos para la transformación de nuestras vidas sin importar el entorno o las personas o las circunstancias. Yo soy yo sin importar dónde esté. ¿Okay? Buenísimo, entonces siempre les recuerdo la Biblia física, el símbolo que le dice a los demás quién soy y a quién le sirvo, y el símbolo más importante que me dice a mí quién soy yo y a quién le sirvo yo. Entonces por eso siempre les digo, usen su Biblia física, lleven su Biblia física. Si no tienen, cómprense una con un propósito de propiedad. Esto es mío, esto nadie me lo quita, es mío, yo lo ando y tengo pertenencia sobre él. Entonces, si no tienen la suya, lo invito a que la compre, preferiblemente una versión, nueva versión internacional, traducción del lenguaje actual, ¿cuál más? Traducción viviente. Se me fue el nombre de Biblia de las Américas. Hay una que es nueva versión Biblia de las Américas, que es más moderna. Y de última, las Reina Valeras en general, porque hay unas más viejitas que otras, hay unas un poquito más modernas, sin embargo cuesta mucho encontrarlas, pero la más común es 1960, y esa Biblia tiene una forma de hablar, de conjugar las frases y las oraciones un poco confusas, y por eso no la recomiendo tanto para
la lectura. Más adelante, ya uno avanzado, pues va a tener más de una. Pero al inicio, posiblemente tengamos una. Y es mejor tener una versión que podamos entender. Eso sería lo correcto. Así es como lo recomiendo yo. Y si se pregunta, ¿y por dónde comenzar? Siempre le digo a todas las personas que me preguntan, no comience por el inicio, comience por el principio. ¿Cuál es la diferencia? El inicio de la Biblia de Génesis, el principio de todo es Jesucristo. ¿Dónde se habla en Jesucristo? En el Nuevo Testamento, en los primeros 4, incluso 5 libros del Nuevo Testamento, se habla sobre la vida de Jesús. Entonces los invito a que lean los 4 evangelios y que puedan aprender de Jesús, para que si ustedes saben quién es Jesús, ustedes saben cómo actúa Jesús, cómo piensa Jesús, y se puede amar a alguien que se conoce. Alguien que no se conoce no se puede amar. Entonces, por eso yo siempre recomiendo, conozcan a Jesús, porque uno ama a alguien que conoce. Y porque lo ama, lo obedece. Es así, en ese orden. Usted no ama a alguien que no conoce y no obedece a alguien que no ama ni le tiene respeto. Entonces, se los dejo por acá la recomendación. Y aunque los 4 evangelios parecen ser muy similares o iguales, no lo son. Tienen historias diferentes, tienen perspectivas diferentes y tienen narradores diferentes. Entonces, lo que hace es que cuando uno junta los 4, se puede ver una vía más completa de Jesús, ¿verdad? Porque se van complementando entre ellos. Entonces, si ve algunas diferencias, es normal. A nivel, no voy a decir teológico porque no es teológico. A nivel de criminología, si no me equivoco, puede estar mal, pero a nivel de criminología, cuando una historia, la idea principal se mantiene y se cambian pequeños detalles, ayuda a que corrobore que la historia sea cierta, le da veracidad. Cuando hay un montón de, digamos, de testimonios, y los testimonios son exactamente iguales, incluso en los detalles más pequeños, es muy probable que sea mentira, ¿verdad? Porque el ser humano tiende a cambiar la historia basado en su perspectiva, y algunos ponen atención a detalles más que a otros. Entonces es como lo natural del hombre, que el ser humano, que cuando veamos cuando veamos una cosa, 2 personas, salgan 2 historias un poco distintas. Ahí se los dejo. Habíamos quedado, vamos a ver. Habíamos leído Mateo 23. En Mateo 23 habíamos leído que Jesús le dice que hagan caso a lo que dicen, pero no a lo que hacen. Aquí se refería a los fariseos. Hay mucha gente que es religiosa, que hace y hace y hace y hace, pero su corazón realmente no está en Jesús. Entonces Jesús dice, ok, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no aman. O sea, no viven lo que predican, no viven lo que dicen, ¿verdad? Les habla sobre el más siervo, el más siervo no, el más importante, que será siervo. O sea, la persona que ayuda es considerada la persona más importante. ¿Por qué? Bueno, porque pone a los demás por delante de él. Entonces eso se le conoce como compasión. No dejar entrar al cielo, ni que ellos, aquí en este episodio, este capítulo les está hablando muy fuerte a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a la gente que estaba encargada de las sinagogas, y los está reprendiendo Jesús porque muchas veces ponen como rituales muy difíciles de cumplir y no permiten que las demás personas entren al cielo, haciéndolos como poniendo los estándares tan altos que ni ellos mismos los alcanzan y no dejan que los demás tampoco los alcancen. Entonces Jesús les está hablando de eso. Les habla sobre no jurar, porque ellos tendían a jurar que si usted jura por el, digamos, que si usted jura por el altar,
no importa, pero si jura por el sacrificio que está sobre el altar, ahí sí es importante. Y Jesús le dice que, aquí Jesús los reprende y les dice que no. Les habla sobre limpiar el interior lejos del exterior. Si usted limpia su interior, su exterior va a estar limpio. Si usted limpia su exterior, es una apariencia, es una fachada. Simplemente su interior va a estar sucio y en su corazón va a haber suciedad. Jesús les habla mucho sobre la hipocresía, lo hipócritas que son, y les da un montón de ejemplos. Este capítulo, en lo personal, me gusta al igual que el siguiente. Es Mateo 24, donde da las señales del mundo, y él es muy específico, sumamente específico. Dice: no se dejen engañar, y vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, que ya hemos visto un montón de gente decir yo soy el Cristo, y al final no son nada. Habrán rumores de guerra, problemas en el mundo, y apenas eso será el comienzo. O sea, si uno analiza el mundo actualmente, bueno, el mundo siempre ha estado como en esta temática, pienso yo, por el pecado, ¿verdad? Porque el ser humano es egoísta. Entonces siempre se encuentra en estas situaciones, pero apenas eso es el comienzo, ¿verdad? Y que no crean cuando les digan: miren, ahí está el Cristo. No lo crean. Cuando llegue Jesús, todos se van a dar cuenta. O sea, todos, no va a haber nadie que no lo sepa. Aunque usted esté escondido en una cueva, en un búnker, usted se va a dar cuenta. Entonces nadie le tiene que decir a usted que ahí está. Ok, buenísimo. Entonces, ya con eso continuamos la lectura. Y aquí estábamos en el 26. Recuerden, aquí virtus4.mem es la página web, y para accesar a la Biblia es virtus4.mem/biblia, y ahí van a poder encontrar esta Biblia. Y aquí en paralelos ustedes pueden comparar 1, 2, 3, 4 versiones, la que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces vamos con Mateo 25. Mateo 25. Genial. Entonces dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas. La palabra insensata es que no es alguien prudente, que no es planificadora, que no es proactiva, diligente. Y 5 prudentes. Aquí está la contraparte. Entonces tenemos 5 muchachas insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En el camino, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Dice que a medianoche se oyó un grito: allí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron en él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces pongamos aquí: muchachas. Okay. Con eso me voy a recordar. Siempre hagan apuntes, sus notas. Yo aquí las hago muy resumidas, pero normalmente sí las desarrollo un poco más. Entonces nosotros tenemos a 10 muchachas.
que son novias. Y estas se preparan con su lámpara y su aceite para recibir al novio que viene y no saben cuándo, ¿verdad? 5 se preparan y 5 no se preparan. Cuando ya viene el novio, de ahí, solo las preparadas entran. Eso hace referencia a la venida de Cristo y a las personas que van a estar preparadas para entrar a la ceremonia o para ser llevados al cielo. Entonces vamos a ver que van a haber muchas personas que no van a estar listos o haciendo la voluntad de Dios, o incluso en algunos casos van a haber personas que ni aceptaron a Cristo, ¿verdad? A pesar de que tuvieron la oportunidad, porque eso es algo importante, van a tener la oportunidad, todos van a tener la oportunidad. Entonces, si alguien no lo aceptó, no fue porque no se le dio la oportunidad, tuvo la oportunidad, y casi siempre nosotros vamos a ver en nuestras vidas que vamos a tener más de una oportunidad. El caso es que solo los que aceptaron a Jesús van a poder entrar en la vida eterna. Él mismo lo menciona. Y luego comienza con otra parábola. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Para subrayado. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo escondió. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Todo bien hasta ahí. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. El señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero, en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues deberías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 y désenlas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y al siervo inútil échenla fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Voy a hacer una pausa aquí. Vemos a los 3 hombres reciben 10, 5 y 1. Ah, no, era 10. No, eso fue lo que hicieron. 5, 2 y 1. Pero vean lo interesante. Conforme a su capacidad.
A mí siempre me encantó esta parábola que da Jesucristo, porque me confronta a mí a elegir cuál quiero ser, ¿verdad? Y una vez yo abro un paréntesis para contarles una experiencia. Yo siempre quería ser el de 5. Yo decía, Señor, quiero ser el de 5, el que te devuelve 10. Dame 5 para devolverte 10, ¿verdad? Y Dios me hizo comprender algo. Primero, cuando yo leo esto, yo dejé marcado aquí, a donde dice, según su capacidad. Por eso antes les mencionaba, Dios siempre da la oportunidad. Nunca deja a nadie sin oportunidades, incluso conociendo su capacidad, incluso conociendo su respuesta. Y aquí vemos que el Señor le da al de 1000 conociendo su capacidad. Pero para que no diga que no se le dio la oportunidad, aún conociendo su capacidad o su incapacidad, más bien, aún así le dio la oportunidad. Ahora, algo que me hizo a mí cambiar la opinión cuando yo quería las 5,000 monedas era, o aquí se llaman los 5 talentos. Voy a hablar los 5 talentos. Los 5 talentos yo luego leí cuidadosamente porque me gusta mucho esta parábola. Y vean qué interesante lo que Dios me reveló. Dice que al que se le dieron 5,000 monedas y llegó con otras 5,000, vean literal, o sea, literal, Señor dijo, esto es lo que dijo, Señor, usted me encargó y aquí le traigo otros. Vean lo que dice el Señor. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Vean esta frase. Esta frase es literalmente la misma que le dice al de los 2 talentos. Y ahí yo entendí que no es cuánto, sino es multiplicar. Si Dios te da 1 centavo, multiplique el centavo. Y Dios se va a contentar exactamente igual como si le hubiera dado $1 billón y usted hubiera multiplicado 10 billones de dólares. Esto es lo que a Jesús le importa. Entonces, yo cuando vi esa realidad, ya me dejé de preocupar por ser el que recibía 5,000. Y dije, lo que sea que me dé Dios, por gracia me lo da. Y yo voy a responder multiplicando lo que sea que me dé. Y si usted me conoce y ha tenido la oportunidad de hablar conmigo, yo uso mucho la palabra multiplicar y la palabra exponencial, crecimiento exponencial o esos tipos de frases, porque me baso mucho en esto. Entonces siempre creo que la multiplicación es de suma importancia para yo poder honrar a mi Señor, ¿verdad? Y que Él se contente y que yo vaya a compartir su contentamiento con su felicidad, pues. Entonces quiero compartirles simplemente esa pequeña experiencia que a mí me sirvió muchísimo y que puedan aplicarla para sus vidas, multiplicar lo que sea que ustedes tienen, es su matrimonio, su trabajo, si ustedes son hijos, si ustedes son hijas, no hijos porque esto es de hombres, y si usted es padre, si usted es un empresario, yo qué sé, incluso sus pertenencias, ¿verdad? A veces somos muy descuidados con lo que tenemos, el carro, la casa, un terreno, y no lo cuidamos como Dios desea que nosotros lo cuidemos, y a veces le estamos pidiendo un carro nuevo cuando el que tenemos lo andamos todo estartalado y cada vez lo tratamos peor porque está estartalado y no tiene sentido, ¿verdad? Es el hábito detrás del resultado.
Y entonces continúo. Quería compartirles eso. ¿A dónde estábamos? Quítenle, ajá. Y dice, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y así ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por aquí quedamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me bendijeron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitando de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les respondió: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque hubo hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vea qué interesante y qué bonito. Voy a anotar aquí donde comienza. Dice que el rey separa las naciones a la derecha y a la izquierda, a las ovejas y a las cabras. Las ovejas en la Biblia siempre se refieren a los seguidores. En algunos casos, la oveja al sacrificio se refiere a Jesús. Y las cabras se refieren a los demás, los que no quisieron aceptar a Jesús, los que no quisieron obedecer nada, ¿verdad? Porque desde el punto de vista del animal, la oveja es una oveja muy cautelosa. Siempre sigue al pastor, ¿verdad? No es muy inteligente, pero siempre sigue al pastor, la voz del pastor. La cabra no, la cabra tiende a ser necia, terca, ¿verdad? Y se desvía, se va con cualquiera. Entonces esa es como la analogía de la oveja y la cabra a simples rasgos. Entonces dice que lo separa y vamos a ver. Ahí ya me voy a acordar. Entonces acá este versículo, bueno, estos versículos
porque son varios, a veces la gente los agarra como una muletilla para que la gente les dé plata o les dé ayuda o lo que sea. Y no debería ser así. Realmente es lo que está en el corazón nuevamente. Si usted da y no da de corazón, usted mejor no dé, porque de nada sirve. Ahora, hay algo importante que yo un día hablaba con una persona, decía, es que yo doy y si yo no doy, yo me siento mal. Y yo le digo, bueno, si usted no da y se siente mal, entonces cuando usted da, no da de corazón, lo da para satisfacer su ego. ¿Y por qué? Bueno, porque si usted no tiene para dar, no pasa nada. Dios no te va a reprochar eso. Pero si usted se reprocha a usted mismo porque no ayudó aunque no tuviese, o si se sacó el bocado de su boca para dárselo a alguien más, dependiendo de cómo usted lo haga, usted lo que alimenta es su ego, alimenta su necesidad de aceptación, su aprobación social, póngale usted el nombre, pero es más psicológico. Si usted da con mucho amor, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los semáforos, porque en los semáforos siempre hay personas pidiendo. Si usted da 100 colones para bendecir, mi amigo, aquí tiene 100 colones, Dios te bendiga, Dios te ama. Yo lo veo como un intercambio. Yo le doy, o como pescar, la monedita es la carnada. Él viene y yo le doy la palabra, la bendición que él necesita escuchar. Entonces es como un intercambio. Yo le intercambio una moneda por su tiempo, ¿verdad? Así es como yo lo veo. Y lo hago de corazón porque esas personas necesitan saber que Cristo está ahí, Cristo los ama. Si no tengo, y hay unos que sí pasan y yo les bajo la ventana y les digo, ahorita no tengo, papucho, pero si tuviera te doy, pero Dios te bendiga. Y ya, y no pasa nada. No me siento mal, siempre aprovecho la oportunidad de que ellos pasen por ahí. A veces no lo hago y ya. Y no pasa nada, lo hago para Dios. Entonces es una práctica que tal vez nosotros como hombres debemos de comenzar a aplicar, porque eso no solamente nos satisface a nosotros, sino que eso restaura la hombría, la masculinidad que nosotros tenemos con un simple y pequeño paso. Cuando nosotros en la masculinidad, Dios nos creó que nosotros fuéramos protectores, que fuéramos administradores, que fuéramos un ejemplo para nuestras familias, sacerdotes espirituales y modelos en nuestras familias. Yo y mi esposa hacemos eso y nuestra hija también lo hace porque le enseñamos. Nunca le hemos dicho que lo haga, nunca, pero lo vio y lo aprendió y ahora lo repite. Entonces eso es lo que nosotros buscamos como parte de la masculinidad, comenzar a hacer cambios en nuestra vida para satisfacernos a nosotros y honrar a Dios, y consecuentemente las personas a nuestro alrededor se ven impactadas. Entonces vemos que acá Jesús, bueno, el Señor dice que no importa que no fue a Él directamente, que sí, porque por eso yo les digo tanto, no es el resultado como tal, es el hábito que está intrínseco, o sea, adentro, que no se ve, lo que realmente importa. Porque si usted lo hace por los demás, cuando llegue a alguien más importante, en este caso el rey, lo va a hacer por el rey porque le sale muy natural. Cuando usted no lo hace, simplemente no le van a hacer. Y se me vienen un montón de ejemplos en la cabeza de la vida real. La gente, por ejemplo, que no dice gracias en su casa cuando le sirven comida y van a comer a donde un amigo o fuera, cuando les dan de comer, no dicen gracias. Entonces yo digo, es interesante porque la persona no lo aplica ahí y es porque en la casa no se le exigió o no se le exige. Entonces, en los pequeños detalles es donde se construye el hábito.
Y aquí habla sobre que los que fueron separados a la izquierda irán al castigo eterno. Algo importante, y yo siempre lo aclaro, Dios no castiga, Jesús no castiga. Nosotros decidimos el castigo. O sea, el infierno no fue creado para los humanos. El infierno fue creado para los ángeles caídos. Lo que pasa es que nosotros somos engañados, al igual como en el inicio de la creación. El diablo nos engañó a nosotros y nos dijo, oh, coman el fruto, o serán como Dios, ¿verdad? Pero no nos dijo que por comer el fruto íbamos a tener enfermedad, muerte, tristeza y íbamos a vivir en un mundo roto. Si nos hubiera dicho eso, muy probablemente no hubiéramos hecho eso. Si nos hubiera dicho que íbamos a vivir lejos de Cristo a causa del pecado, no estoy seguro que nadie hubiera comido ese fruto. Pero ¿qué es lo que dijo? Técnicamente no mintió. Dijo que iban a ser como dioses. Entonces es un engaño, es un tecnicismo. Y vienen un montón de series de cosas, como un dominó que se empuja y se vienen todos de consecuencias a causa de esa decisión. Y aquí pasa lo mismo. El castigo eterno no es que Dios o Jesús castiguen. Es que el diablo, el enemigo de Dios, engaña a las personas haciéndoles creer que están tomando la decisión correcta y la consecuencia está oculta. Pero dígale a alguien que se va a ir al infierno una eternidad a sufrir, a quemarse, a todo lo doloroso, yo qué sé, tener hambre, calor, póngale usted lo que usted quiera y pregúnteme si toma esa decisión. Estoy seguro que nadie lo haría. Entonces hay gente que lo podría decir de palabra. Oh sí, pero no, lo dudo. Entonces, hacer esos paréntesis nada más, compartir un poquito, ya que es una lectura casual, normal, estamos aquí casual. Entonces en Mateo 26, vamos a leer, y dice que después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Me encanta Jesús eso porque yo siempre digo, Jesús conocía el futuro y él lo deja y lo dice, lo deja escrito y lo dice para que no dijeran que era que se habían equivocado o que era coincidencia. No era coincidencia, ya se sabía. Buenísimo. Entonces continúo en el versículo 3. Dicen, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Nuevamente artimañas, engaños, como puritico diablo, ¿verdad? Pero no durante las fiestas, decían, no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido ese perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Por eso yo soy partícipe de que uno no trata de eliminar la pobreza. Uno trata de darles amor a los pobres, pero no de eliminar la pobreza. Dice, pero a mí
no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. En esa época se llenaba el cuerpo de perfumes o de plantas que tenían aroma. ¿Cómo fue el nombre? Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y efectivamente se cuenta y se lee porque quedó en la Biblia y la gente sabe lo que esa mujer hizo. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, preguntó. Les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata. Ya que cochinada, no es nada. Y entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ya él sabía el futuro, todo lo sabe Jesús. Por eso es que si confiamos en Jesús, nuestro futuro está asegurado. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntar: ¿acaso seré yo, Señor? El que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traicione. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le preguntó Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Vamos aquí. Esta es la Santa Cena y esa es la representación que tiene el pan y el fruto de la vid, en este caso la uva. Y cuando ese es el simbolismo que tiene, cuando uno come el pan en la Santa Cena, uno recuerda que Cristo fue molido en este planeta y su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran perdonados. Y cuando Él nos invita a tomar de esa copa, Él nos está invitando a ser perdonados, pero también a que nosotros carguemos nuestra propia cruz. O sea, que nosotros también hagamos sacrificios por un objetivo más grande. Y por eso como hombres, recuperar esa masculinidad es de suma importancia, porque eso es un sacrificio para Cristo. Da igual si el mundo nos dice que debemos ser mujeriegos,
Cristo no me dice que yo tengo que ser mujeriego. Entonces yo hago ese sacrificio, tomo de esa copa que me recuerda que mi pecado es perdonado, pero también que yo debo hacer un sacrificio porque amo a Jesús. Que si el mundo enseña que la pornografía es normal, ya es normal eso y están en la palma de la mano, en el teléfono, en la computadora, en todo lado, porque ahora se encuentra en todo lado. No es normal. Eso es lo que el mundo quiere que nosotros creamos, pero no lo que Jesucristo realmente quiere que nosotros creamos. Entonces tomemos de esa copa que nos perdona, pero también nos redarguye a que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. Ya somos personas diferentes en Cristo, volvimos a nacer y tenemos la autoridad para ir progresivamente venciendo el pecado en nuestras vidas. Y pues sí, vamos a fallar. Téngalo por seguro. Eso es lo único que usted puede asegurar. Voy a fallar, voy a pecar. Sin embargo, una cosa es pecar sin importar, y otra cosa es pecar y luego sentir el remordimiento y usted buscar ese cambio, buscar cambiar, buscar cómo hacer, ¿verdad? Para quitarse ese pecado de encima y luchar y luchar. Y es una lucha como si fuera física, ¿verdad? Como cuando uno ve, no sé, Jiu-Jitsu o la UFC, que ellos están ahí revolcando y es exhaustivo y usted los ve cansados y se trata de quitar y no se puede, y es exactamente así. Lo que Jesús quiere es que no dejes de luchar, que sigas luchando en contra del pecado. A pesar de que el pecado nos está agarrando y no nos quiere soltar, sigue luchando. En Cristo encontramos la fuerza. Dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Se mordió la lengua. Te aseguro, le contestó Jesús, que esa misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y yo siempre digo, no culpo a Pedro, yo me he mordido la lengua también. Entonces, me he mordido la lengua y mejor tengo que cuidar lo que digo. Aunque tengo que morir contigo, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Entonces, mientras voy más allá a orar, dice el versículo 37, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Recuerden que Jesús tenía un círculo muy interno y en en capítulos anteriores hemos visto que debemos tener nosotros como hombres ese círculo interno muy exclusivo. Siempre lo recalco, no necesariamente son amigos, no necesariamente es mi mejor amigo. Tiene que ser alguien con autoridad en el tema que yo necesito. Yo tengo problemas matrimoniales, pues busco a alguien que tenga autoridad en ese tema. Y si tengo problemas financieros, pues busco a alguien que tenga autoridad. Alguna persona. Puede ser un amigo, claro, pero no necesariamente tiene que ser un amigo. Puede ser un conocido y listo, no pasa nada. Entonces, pero sí tener ese grupo cercano en el cual yo puedo confiar mis problemas, me pueda apoyar para que pueda desahogarme, pueda escuchar otras perspectivas, puedan orar por mí y puedan guiarme
en ese camino. Ok, y dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Para los que no dicen que Jesús no nos entiende, Jesús nos entiende. ¿Te has sentido angustiado? ¿Te has sentido triste? Jesús también. Por eso es que Él nos entiende. Y lo que nuestra angustia o tristeza es, créanme que la de Jesús será más grande. Entonces Él te va a entender y en Él usted puede encontrar refugio. No es una competencia, para nada. Pero sí que usted sepa que Jesús entiende, porque Él lo vivió. Él fue un Dios, dejó su gloria y se hizo hombre para entendernos, para que no dijeran que Él, es que siempre fue Dios. No, Él se hizo hombre para que pudiera vencer todo, incluso el pecado, y darnos a nosotros la vida eterna. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Esto está como mal escrito. Vamos a ver aquí. Es el 38. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y entonces se fue un poco más allá. Y es interesante, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y si yo lo traduzco como una analogía, como humanos, yo creo que lo que Jesús aquí está ejemplificando es que aunque nosotros tengamos personas muy, muy, muy cercanas y de mucha confianza y que nos quieren mucho y que nosotros los queremos mucho, van a haber momentos en nuestra vida en la que nosotros vamos a estar solo dependiendo de Dios. Porque cuando nosotros dependemos únicamente de Dios, vemos que hay un Dios. Si tenemos amigos y dependemos de nuestros amigos, nuestro Dios van a ser nuestros amigos. Entonces hay momentos en el que vamos a estar a solas con Dios. Eso es importante que lo sepa. Como dicen, en guerra avisada no muere soldado. Entonces nosotros como hombres debemos de saber que en algún momento vamos a estar solos con Dios. A mí personalmente he pasado varias etapas en mi vida y circunstancias en las que me ha tocado estar absolutamente solo con Dios. Entonces he aprendido a confiar cada vez más en Él y ver la mano de Él, y cuando la veo sé cada vez más, tengo más convicción de que por supuesto que existe y que es real, porque lo he visto en mi vida. Para eso son estos momentos. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esto nos pasa, por eso les hablaba del pecado, que muchas veces nosotros luchamos y es difícil y sí, pero no dejen de luchar, porque el espíritu está dispuesto, pero es el cuerpo, la carne, la que es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen dormidos y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Tres veces.
entregado. Entonces volvió de nuevo. Y vean que Jesús está también sufriendo tanto que él le pide a Dios que si es posible, pero que no se haga la voluntad de él, sino la de Dios. Ahora, Jesús tenía una conexión directa con Dios. Esto queda escrito. Siempre lo que nosotros vemos aquí, lo que Jesús decía, siempre va a ser para nosotros, no para él, no era para él. Entonces, esta oración queda escrita porque aquí Jesús nos está enseñando que muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no queremos en nuestras vidas, pruebas que estamos viviendo que no las queremos. Pero cuando nosotros cuando nosotros ponemos la voluntad de Dios por encima de la nuestra, hay una recompensa. Y eso es lo que Jesús nos está tratando de demostrar acá. Él nos dice, bueno, claro, es una prueba muy difícil. Si es tu voluntad, Dios, que pasemos esa prueba. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué lo que Dios quiere? Porque Dios conoce nuestro futuro. Él sabe lo que es mejor para cada quien. Entonces, yo no. Yo simplemente es circunstancial, ¿verdad? Por un dolor pasajero. Y ahora lo que me domina es el miedo o el dolor, la angustia o lo que sea, ¿verdad? Por eso es que Dios, hay que aprender a confiar en Dios más allá de nuestras emociones o nuestras circunstancias. Ahora, sigamos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Ahí viene el que me traiciona. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba, armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y le saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Rabí es maestro. Amigo, le respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Es lo que les decía de los evangelios. Aquí simplemente dice que uno de los que estaba con Jesús, en el otro ya revela que fue Pedro, el que metió las patas otra vez. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que está escrito, lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testimonios. Por fin se presentaron dos, que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: Te ordeno en el nombre de Dios, oiga la estupidez que está diciendo, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ah, blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguramente que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzaron a echarle maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Buenísimo. Entonces, hasta aquí el capítulo 26. Es uno de los capítulos, si no me equivoco, más largos de los 4 evangelios. Tiene 75 versículos. Pero es muy bonito porque narra una gran historia. Y pasamos en un mismo capítulo de donde él está en las Pascuas, en la fiesta, celebrando la cena, ya viviendo la tortura, ¿verdad? Entonces es de suma importancia el mensaje que aquí Jesús nos da, y yo creo que ya aquí empezamos a ver un poco el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Y uno en introspectiva, yo pienso muchas veces, realmente lo veo, realmente estoy haciendo algo para cambiar mi vida, para honrar a Jesús. Y espero que sí. No, yo sé que sí. Yo sé que sí, porque realmente he visto cómo Cristo ha cambiado mi vida. Los que me conocen, ojalá de años o incluso décadas, saben que he cambiado mucho, porque Cristo me ha cambiado. Y aprendí que solo Cristo cambia a una persona. No la hace otra cosa. Si se vivió una experiencia difícil, en esa experiencia difícil se conoció a Cristo y Cristo cambió la vida, ¿verdad? Pero solo Cristo realmente cambia a una persona y le da el verdadero valor. Puede ser, no conozco a nadie, pero puede ser que alguien haya cambiado por qué circunstancia, pero igual eso no lo hace salvo.
Entonces no hay como mucho mérito en eso, ¿verdad? Entonces yo los invito a que realmente entreguen su vida a Cristo, que puedan ver la imposibilidad que se desbloquea cuando uno acepta a Jesús, cuando uno empieza a creer poco a poco. Jesús es un ejemplo de masculinidad, cómo Él protege, cómo Él es obediente, Él sirve. La obediencia simplemente son parámetros. Muchas veces creemos que nos están quitando cosas y no, realmente se nos están dando cosas. Cuando uno se mantiene dentro de los parámetros de Dios, las bendiciones llegan por todo lado. Entonces yo así lo veo y realmente puedo dar testimonio de que así es. Entonces esta lectura está muy buena. Espero que de la misma forma les haya gustado y puedan escudriñar un poquito más en sus corazones, ver sus apuntes y que puedan seguir aplicándolo en su vida, sin importar la circunstancia en la que usted se encuentre. Recuerde, muchas veces el mundo nos dice que nosotros no somos valiosos como hombres, que ya somos imprescindibles, que no, uno mismo se dice a uno, ¿verdad? Yo no soy valioso, mis necesidades no importan, a nadie le importa, un montón de cosas más. Entonces muchas veces tenemos también una fachada y esa fachada no sirve de mucho. Un día estaba leyendo un libro donde hablaba que no era cristiano ni tan siquiera, era como de psicología, no me acuerdo muy bien, y el relato decía que el papá era muy, muy, muy alegre, muy feliz, que siempre estaba muy contento. Y que un día lo encontraron, se suicidó, lo encontraron muerto. Y decían que qué interesante, porque nunca alguien se hubiese imaginado que una persona así pudo haber tomado esa decisión. O sea, porque eso no es algo que usted lo toma en un día. Esos son años de tormentos interiores, de pensamientos, de creencias. Y es muy similar a la historia de Roy Williams, ¿verdad? El actor que hizo, bueno, un montón de películas. Como él se veía tan alegre, siempre andaba sonriendo y tomó una decisión de este tipo, ¿verdad? Entonces yo digo, si usted se encuentra en una situación difícil, sepa que hay algo más, que esa no es la respuesta, no es el camino, y que usted es alguien valioso, alguien importante, y que justamente esos espacios como Virtus lo que buscan es que usted pueda florecer lo que hay dentro de usted y que ya usted pueda verlo, ¿verdad? Porque está dentro, es inherente en nosotros, pero no lo podemos ver. Entonces yo le digo, si no quiere creer en usted, no crea en usted, pero créame a mí y créale a Jesús de que usted es importante y es valioso. Nada más espere un poco más y vaya buscando de Cristo para que usted pueda ir viendo ese valor, cómo va saliendo y cómo ya luego usted lo puede ver y además vivir y además disfrutar. Entonces, agradecerles por el espacio, por el tiempo. Nuevamente, Aaron Benavides, su servidor de Virtus. Y recuerden el eslogan, un hombre que camina. Entonces, nos vemos en la próxima lectura. Un abrazo y que pasen un excelente día. Nos vemos.